Mi nombre es Misty Larsen y tengo 20 años. Cuando tenía 17, mi propio padre, que es profesor de psicología, me dejó afuera durante una tormenta de nieve de menos 20 grados por 85 minutos porque llegué 20 minutos tarde del trabajo. Él lo llamó protocolo de resistencia al clima extremo. Mi madre, que dirige una ONG llamada La Familia Primero, me mandó un mensaje que decía aprende la lección y se fue a dormir mientras yo seguía congelándome afuera. Mi hermana de 13 años estaba en la ventana de la sala, con el teléfono en la mano, tomando notas con calma como si fuera la asistente de investigación perfecta que mi papá había entrenado. Ellos creían que todo era un experimento perfecto, que sus cuadernos, registros y un proyecto secreto nunca saldrían a la luz. Pero a las 1145 de esa misma noche algo pasó que destruyó todo lo que habían construido, y ahí fue cuando su mentira académica empezó a desmoronarse. Antes de regresar 3 años atrás, a marzo de 2021, cuando empezó esta pesadilla pocos días después de mi cumpleaños 14, quiero preguntarte algo si alguna vez te ha herido la gente que debía cuidarte. O si esta historia te suena cercana, apóyala con un like y dime en comentarios desde dónde me estás viendo, y si alguna vez sentiste que tu propia familia te trataba como parte de un experimento. Ahora sí, todo comenzó cuando mi papá me llamó a su oficina esa tarde. Recuerdo el olor a café, libros viejos y su silla de cuero. Y mi mamá estaba sentada en el sofá junto a la ventana mientras mi hermana observaba desde la puerta. Misty, me dijo mi padre señalando la silla frente a su escritorio, quiero hablarte de un proyecto para ayudarte a alcanzar tu máximo potencial. Me senté pensando que era algo normal de la escuela o tutorías, pero él siguió diciendo que a los 14 años la adolescencia es cuando se construye la resistencia. Que había diseñado ejercicios basados en investigación para hacerme más fuerte y disciplinada, y que ellos me guiarían mientras mi hermana documentaba el progreso. Sobre el escritorio había un cuaderno de piel nuevo que después supe que decía sujeto A, estudio longitudinal, aunque en ese momento no entendí que ese sujeto era yo. Acepté porque era mi papá, un profesor de psicología, alguien que supuestamente sabía lo que hacía, y pensé que solo hablaba de hábitos de estudio o algo parecido. Sin saber que en realidad acababa de aceptar convertirme en un experimento dentro de mi propia casa, y ese primer año consistió en 8 sesiones que él llamaba pruebas base. Al principio todo se sentía raro, pero no necesariamente peligroso. No de inmediato. Una vez al mes tenía un día de ayuno, no comía nada durante 24 horas. Mi papá lo explicaba como disciplina, como una forma de aprender a controlar los impulsos y retrasar la gratificación. Luego vinieron los periodos de silencio. Eran 24 horas en las que no me permitían hablar. Decían que era para entrenar el autocontrol. Si necesitaba algo, solo podía escribirlo en notas. Después llegaron los fines de semana de aislamiento. Desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana tenía que quedarme en mi cuarto. Para desarrollar independencia, decía mi mamá, como si fuera algo positivo. Y mi hermana Brooklyn, ella lo veía como un juego fascinante. Tenía 10 años y mi papá le había dado lo que ella creía que era una tarea importante. Misty, papá me dejó usar su cronómetro, me decía emocionada durante mi segundo periodo de silencio. Estoy midiendo tu silencio. Vas en la hora 16, solo faltan 8. Dice papá que soy buena investigadora. Tenía un cuaderno rosa con pegatinas de unicornios. Ahí anotaba todo con su letra de niña, cuánto tardaba en dejar de intentar hablar, si me veía frustrada, si me adaptaba bien. Era inocencia registrando algo que en realidad no entendía, pero en ese momento ninguna de las dos lo veía así. Yo no se lo conté a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis maestros. Porque no eran gritos ni golpes. Era estructurado. Tenía palabras bonitas, lenguaje técnico. ¿Cómo le explicas a alguien que tus papás te están haciendo evaluaciones base? El segundo año fueron 16 sesiones. Y aunque la intensidad iba subiendo, yo ya estaba demasiado metida como para darme cuenta. El estudio de adaptación al frío empezó en enero de 2022. Mi papá me encerró 3 horas en el garaje sin calefacción. Afuera había 3 grados, pero adentro se sentía peor. Es para aumentar la tolerancia al frío, decía. En julio, en plena ola de calor, me metió 4 horas al ático. Llegó a casi 36 grados ahí arriba. Evaluación de resistencia al calor, lo llamó.
Empecé a bajar de peso. Él lo registraba en una hoja de Excel. Una vez lo vi por accidente cuando le llevé café, columnas de colores, gráficas, y mi peso conectado con lo que él llamaba mejora en cumplimiento. Incluso había una columna que decía algo como respuesta al protocolo. Mi mamá revisaba sus notas. A veces le escuchaba en la noche, cuando creía que todos dormían. Oye, aquí escribiste endurance mal, le decía. Mejor cambia esta parte. El sujeto mostró estrés, suena muy negativo. Pon respuesta esperada al estímulo. Y él corregía. Ella aprobaba. La mujer que dirigía una organización para ayudar familias estaba ayudando a su esposo a convertir el sufrimiento de su propia hija en lenguaje clínico. En septiembre de ese año, durante lo que él llamó una prueba de resistencia física, me fracturé una costilla. Fueron 2 horas de flexiones sin parar, sin agua, sin descanso. Al final me desplomé. Sentí el dolor inmediato, como algo que se rompió por dentro. Él lo anotó como estrés físico. Ajustar protocolo. No me llevaron al doctor. Mi mamá solo me vendó en casa con una banda elástica. Y le dijeron a la escuela que me había caído en entrenamiento de voleibol. Se me acomodó mal la costilla cuando sanó. Todavía lo siento cuando respiro profundo. El tercer año llegaron 18 sesiones. Y ahora los protocolos ya tenían nombres oficiales. Privación extrema de sueño. Evaluaciones cognitivas que significaban estar despierta 36 horas seguidas mientras mi papá medía mi memoria, mi capacidad de matemáticas, mi toma de decisiones. Cada vez que me estaba quedando dormida, me despertaba. Brooklyn se sentaba cerca con su teléfono, registrando cómo iba empeorando mi rendimiento con el paso del tiempo. Privación sensorial 12 horas en el sótano oscuro. Sin luz, sin sonido. Solo el piso de concreto, el olor a humedad y yo. Y luego estaban las pruebas de eliminación social, semanas enteras donde no podía hablar con nadie fuera de la familia. Nada de amigos, nada de mensajes a Jordan. Brooklyn ya tenía 12, luego 13 años. A veces yo notaba algo en su mirada, como duda, como incomodidad. Pero luego mi papá le mandaba mensajes. Sesión 38 mañana. Necesito que registres cada 30 minutos. Pon alarmas. La precisión es importante. Esto puede ayudar a muchos adolescentes a desarrollar resiliencia. Estás contribuyendo a algo importante. Y ella lo creía. Tenía 18 alarmas en su celular. Las vi una vez cuando lo dejó en la mesa de la cocina. Revisión de sesión 1, revisión de sesión 2, toda su vida organizada alrededor de documentar a su propia hermana. Pero ella no lo veía como algo malo. Pensaba que era ciencia. El 28 de diciembre de 2023 tuvimos la sesión 42. Esa noche mi papá escribió en su cuaderno: el clima no es lo suficientemente severo para el protocolo de temperatura extrema. Posponer la exposición al exterior hasta enero. Ola de frío en camino. Ventana óptima de investigación. Él estaba planeando todo con base en el clima, como si esperara el momento correcto para hacerlo. Mientras tanto, yo ya tenía mis propios planes. Secretos. En mi casillero del trabajo de medio tiempo en la librería del campus, tenía una lista pegada por dentro de la puerta: cosas que haría cuando cumpliera 18. 1. Abrir mi propia cuenta de banco. 2. Mudarme. 3. No volver jamás. 4. Contarlo todo. Mi cumpleaños era el 14 de marzo de 2024. Faltaban 58 días para esa noche de diciembre. Los conté todos. Una vez, en un momento de impulso, entré al estudio de mi papá cuando la casa estaba vacía. Abrí uno de sus diarios y encontré una nota de la sesión 35. En el margen, con mi propia letra, escribí 58 días para ser libre. Nunca me dijo nada. O quizás sí lo vio y decidió ignorarlo. Yo seguía sobreviviendo con esa idea: aguantar, escapar, contar los días. Por fuera, mi vida parecía normal. Iba a Grand Forks Central High School, tenía promedio B, trabajaba 15 horas a la semana en la librería de la universidad, y tenía una sola amiga cercana, Jordan, que no sabía nada de lo que pasaba en mi casa. Los maestros veían a una alumna callada, delgada, pero normal.
sin señales de alarma. Incluso el orientador de la escuela me preguntó una vez por la pérdida de peso durante mi último año. Le dije a Jordan que me había metido al equipo de natación y que estaba entrenando duro. Era una mentira con suficiente verdad como para sonar creíble. Jordan me escribía: ¿sigues en pie para la peli del viernes? Yo respondía: no puedo, cosas de familia. Y ella decía: siempre tienes cosas de familia. Y yo solo contestaba: mis papás son muy de pasar tiempo en familia. Y era verdad, solo que no como ella lo imaginaba. Mi máscara era perfecta. Nadie veía nada. El 18 de enero de 2024 empezó como cualquier otro jueves. Fui a la escuela, regresé a casa, me cambié y a las 300 p.m. salí a mi turno en la librería del campus. Mi papá estaba en su oficina revisando trabajos. Mi mamá en la organización. Brooklyn en la mesa de la cocina haciendo tarea. Misty, me dijo mi papá desde la puerta de su oficina, con su taza de café en la mano. ¿Revisaste el clima? Había alerta de tormenta de nieve esta noche. Espero que estés en casa a las 9:30 exactas. Sin excepciones. Sonrió, pero su mirada estaba calculando. Con este clima, añadió como si nada, sería perfecto para una evaluación de resiliencia, ¿no crees? Se me hizo un nudo en el estómago. Detrás de él vi el calendario de la cocina. Ese día estaba marcado en rojo: sesión 43, 18 de enero, depende del clima. Él ya lo tenía planeado. Estaba esperando una tormenta suficientemente fuerte. Voy a llegar a tiempo, dije. Cuando iba saliendo, Brooklyn me alcanzó en la puerta. Llega a tiempo hoy, por favor, susurró. Papá lo tiene planeado. ¿Planeado qué?, pregunté. Pero ella se veía asustada. No emocionada como antes. Asustada de verdad. Solo dijo otra vez: llega a tiempo. Debí haberlo entendido ahí. En la librería todo fue normal hasta que dejó de serlo. Mi compañero notó que revisaba el celular cada rato. La alerta de tormenta llegó a las 7:30 p.m. A las 8:30 el viento ya golpeaba fuerte las ventanas del edificio. El supervisor anunció: cerramos temprano, 8:45. Váyanse con cuidado. Sentí alivio. Tenía tiempo de sobra para llegar a las 9:30. El autobús del campus, Ruta 5, pasaba cada 12 minutos. Podía estar en casa a las 9:15, como máximo 9:20. Pero a las 9:22 llegó la notificación. Ruta 5 retrasada. Accidente en Gateway Drive. Llegada estimada 9:22 p.m. Le escribí a mi papá: el camión se retrasó, hubo accidente en la avenida. Voy 15 minutos tarde. Perdón. Respondió al instante. Anotado. Las decisiones tienen consecuencias, Misty. Ya lo hemos hablado. El camión llegó a las 9:28. Corrí 2 kilómetros bajo una nevada que ya caía pesada. El aire me quemaba los pulmones. El polo de la librería no servía para menos 20 grados. Llegué a la puerta de mi casa a las 9:37. 7 minutos tarde. Toqué la puerta. Vi movimiento adentro. Mi papá abrió pero no se hizo a un lado. Llegaste tarde, dijo. Papá, el autobús se atrasó, yo. Cerró la puerta. Escuché el seguro. Me quedé congelada. Esto era diferente. Normalmente los castigos pasaban adentro: restricciones, sesiones extra, silencio. No esto. Mi celular vibró. Mensaje de mi mamá. Sesión 43 iniciada. Protocolo de resiliencia en clima extremo. Duración 90 minutos. Temperatura base menos 20 grados. Esto es para tu crecimiento, decía el mensaje. Lo leí 3 veces. 90 minutos. Menos 20 grados. La alerta del servicio meteorológico en mi teléfono era clara: condiciones que ponen en riesgo la vida. Evite salir si no es necesario. Intenté llamar a mi papá. Buzón de voz. Otra vez. Buzón.
Papá, no es mi culpa. El autobús se retrasó, hubo un accidente. Por favor, está muy peligroso aquí afuera. La llamada se cortó a los 60 segundos. Toqué la puerta una y otra vez. Conté los golpes, porque era mejor eso que pensar en el frío metiéndoseme en el cuerpo. Llegué como a 30. Y entonces miré hacia la ventana. Brooklyn estaba ahí, iluminada por la luz cálida de la sala. Tenía el teléfono con ambas manos. Nuestros ojos se cruzaron. Movió la boca. No se oía nada, pero pude leerlo perdón. Pero no abrió la puerta. Bajó la mirada y empezó a escribir. Adentro, mi papá ya había puesto un temporizador 90 minutos. Y el trabajo de Brooklyn era registrar mi comportamiento cada 15 minutos. 958 p.m. Primer reporte. El sujeto muestra angustia verbal, golpes repetidos a la puerta, temblores visibles. Enviar. Mi papá lo revisó desde el sillón y asintió. Brooklyn sintió náusea por primera vez pero siguió escribiendo. Los primeros 10 minutos grité. Grité, pedí ayuda, supliqué. No me enorgullece, pero es la verdad. Podía verla en la ventana, el celular levantado. Después supe que no grababa videos, solo escribía notas, como le había enseñado mi papá. Desde afuera parecía tranquila. Casi clínica. Como una asistente perfecta. Lo que no veía yo era cómo le temblaban las manos. Y no sabía que cada grito mío estaba rompiendo algo dentro de ella poco a poco. El frío a -20 no espera. Minutos 10 a 20 intenté todas las puertas. Frente, cerrada. Atrás, cerrada. Garaje, cerrado. Ventanas, también cerradas desde dentro. Le escribí a mi papá por favor, perdón. Fue el camión. Déjame entrar. No respondió. Llamé a Jordan. No contestó. Probablemente ya dormía. Pensé en llamar al 911. Tenía el dedo sobre el botón pero algo me detuvo. Miedo. A empeorarlo. Años de costumbre. No sé. Solo no lo hice. Minutos 20 a 30 el frío ya dolía de verdad. Mis dedos pasaron de rosado a blanco. Ya no sentía los pies. El viento a -35 se sentía como cuchillos. Empecé a moverme sin parar saltos, caminar en círculos, cualquier cosa para no congelarme. En el minuto 30, el registro de Brooklyn decía. El sujeto camina de forma constante, temblores visibles, disminución del habla. Adentro, la casa era otra realidad. Mis papás estaban en el sillón viendo televisión. Repeticiones de programas de remodelación, volumen bajo. Mi papá miraba su celular de vez en cuando. Mi mamá respondía a correos de su organización. Todo normal. Minutos 30 a 45 dejé de pensar con claridad. Mi mente se sentía nublada, lenta. Me senté en el escalón del porche porque estar de pie ya me costaba demasiado. Saqué el celular 45% de batería. La pantalla se veía borrosa. No sabía si eran lágrimas congelándose en mis pestañas o solo mis ojos reaccionando al viento. Intenté contar otra vez. 58 días para mi cumpleaños. 58 días para ser libre. 58. ¿Qué venía después del 58? No lo recordaba. En el minuto 45, Brooklyn escribió en su registro. El sujeto muestra letargo, sentado en los escalones, reducción de movimiento. Adentro, la alarma de mi papá sonó. Faltaba una hora para el final programado. La apagó sin prisa. Ya me está dando sueño, murmuró. Se recostó en el sillón. Mi mamá lo miró un segundo. No se te olvide el minuto 90. No se me va a olvidar, respondió él, cerrando los ojos. Y se quedó dormido. Brooklyn miraba desde la ventana. Su celular marcaba 4733. Padres en reposo, anotó. En el minuto 60, ya casi no podía ni tocar la puerta. Los golpes eran débiles, torpes.
Mis manos no respondían bien. El frío ya no dolía, solo era adormecimiento. Brooklyn siguió escribiendo. El sujeto responde menos, golpes mínimos, fatiga evidente. Pero sus manos temblaban tanto que tuvo que borrar y reescribir varias veces. Volteó a ver a sus papás. Los dos seguían dormidos. La televisión seguía encendida en una sala vacía. Minuto 75. El sujeto no verbal, movimiento mínimo. No pudo terminar la frase. Adentro, sus papás ya estaban completamente dormidos. Roncando suave. El cronómetro de su teléfono marcaba 7714. La sesión debía terminar a los 90 minutos. Eso le habían dicho a ella. Eso me habían escrito a mí. Pero se quedaron dormidos. Simplemente se les pasó. Brooklyn se quedó de pie en la ventana, viendo cómo yo me apagaba afuera, viendo a sus padres dormidos, atrapada entre 3 años de entrenamiento que le decían que su trabajo era registrar, no intervenir. A las 1105 p.m., minuto 82, vio algo que cambió todo. La casa de al lado. La de los King. Una luz del porche se encendió. La señora King salió en bata. Miró hacia nuestra casa. Y me vio. Brooklyn vio cómo su expresión cambió de confusión a horror. La señora King corrió hacia mí. Y en ese instante, Brooklyn pensó algo muy claro por primera vez. Alguien más lo está viendo, entonces es real. Valerie King había sido enfermera de urgencias por 22 años. Sabía reconocer una emergencia al instante. Se arrodilló junto a mí. Misty, cariño, ¿me escuchas? Intenté levantar la mirada. No podía enfocar bien. ¿Qué hora es? 1106. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera? Intenté recordar 943 o 930, no sabía. Valerie miró su reloj. Más de 1 hora en este clima. No dudó. Vamos. Ahora adentro. Me ayudó a levantarme, me envolvió con su bata y me llevó los 10 metros hasta su casa. Su hija Chloe abrió la puerta, sorprendida. Mamá, ¿qué? Cobijas. Botiquín. Agua caliente. Rápido. Chloe se movió sin preguntar. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, Brooklyn seguía en la ventana de nuestra casa. El cronómetro en su celular marcaba 8522. Sesión 43. Terminada antes de tiempo. No por los investigadores sino por alguien externo. Brooklyn se quedó mirando a sus papás dormidos en la sala, luego su celular, y después la casa de los King, de donde salía una luz cálida por las ventanas. Por primera vez pensó algo que nunca había pensado antes: debería preocuparme por los datos contaminados o agradecer que alguien haya detenido esto. Valerie se movía con una calma profesional, como alguien que ya había visto emergencias así antes. Sabía exactamente qué hacer. Chloe, tráeme el termómetro del kit, el bueno, dijo. Su hija tenía 19 años, estaba en casa por vacaciones de invierno y estudiaba medicina. Entendió todo al instante. La temperatura central era de 94.3 grados Fahrenheit. Normal 98.6 grados Fahrenheit. Límite de hipotermia 95 grados Fahrenheit. Estaba justo en el borde. Valerie revisó mis manos. 3 dedos de la mano derecha estaban blancos, rígidos, con aspecto ceroso. Señal de congelación temprana. En el pie izquierdo, 2 dedos igual. Con recalentamiento inmediato y seguimiento, probablemente recuperes la mayor parte de la función, dijo con voz tranquila. Pero puede quedar sensibilidad permanente al frío. También posible daño en nervios. Me envolvió las manos con cuidado y me dio agua tibia, no caliente, en pequeños sorbos. Luego empezó a notar otras cosas. La forma en que me movía, rígida, protegiendo el lado derecho. Había visto suficientes fracturas de costillas para reconocerlo. Misty, ¿cuánto tiempo tienes con esa fractura en la costilla? Desde septiembre en voleibol, mentí. Su cara dijo claramente que no lo creyó, pero no insistió todavía. Con mi permiso, me pesó en su báscula del baño. 106 libras con 5,4 de estatura.
IMC 18.2. Ligeramente bajo. También vio cicatrices en mis brazos. Líneas ya curadas. No eran autolesiones. Algo más. Mientras tanto, Chloe documentaba todo en su laptop: fotos del termómetro, del estado de los dedos, la hora exacta. Su entrenamiento de premedicina se activó automáticamente. Ya no era solo atención médica, era registro de evidencia. Mientras yo me bañaba lentamente para entrar en calor bajo la supervisión de Valerie, Chloe preguntó en voz baja. «Mamá, ¿qué crees que está pasando ahí?» «No lo sé todavía», respondió Valerie. «Pero esto no es un castigo que se salió de control. Es otra cosa». Le indicó que siguiera tomando fotos, con horarios, todo. «Esto no ha terminado», dijo. A las 1143 p.m. sonó el timbre. Las dos se quedaron quietas. Valerie miró por la mirilla. Brooklyn estaba sola, en pijama y abrigo, llorando. Abrió la puerta. Brooklyn entró tambaleándose, sin poder detener las palabras. «Misty, ¿está bien? ¿Está bien?» «Necesito decírselo a alguien, no puedo». Pensé que era investigación, pero se quedaron dormidos y el temporizador siguió y ella estaba. No podía respirar bien. Hiperventilaba. Chloe la ayudó a sentarse, usando lo que sabía de su entrenamiento médico. Le guió la respiración, lenta, controlada. Valerie habló con suavidad. «Está a salvo. Se está calentando. Ahora dime qué necesitas contarme». Brooklyn sacó su celular con las manos temblando. «Todo», dijo. «Tengo pruebas. 3 años. Documenté 3 años». Brooklyn apenas podía respirar mientras hablaba. «Mi papá decía que yo estaba ayudando, pero no estaba ayudando. Yo no sé qué estaba haciendo». Abrió una carpeta en su celular. 1247 elementos: capturas de pantalla, mensajes, registros, fotos. Valerie y Chloe se miraron en silencio. «Brooklyn», dijo Valerie con voz suave, «antes de que me enseñes todo, necesito preguntarte algo. ¿Estás segura en tu casa? ¿Estás en peligro?» Brooklyn levantó la mirada, llorando. «No sé, yo pensé que yo era la segura. Pensé que Misty era el sujeto y yo la asistente, pero ahora creo que él nos estaba usando a las dos». Durante los siguientes 90 minutos, Brooklyn habló sin parar. Mostró todo. Mensajes de su papá: registra las reacciones con precisión. Estos datos son valiosos. Estás aprendiendo ciencia real. Documentos que él le había dado cuando tenía 10 años, como observar comportamientos sin involucrarse emocionalmente, como mantener objetividad con sujetos familiares. Sus registros de 42 sesiones. Uno por uno, llenos de detalles que ahora dolían ver. «Yo pensaba que ella quería esto», dijo Brooklyn con la voz quebrada. «Mi papá me dijo que ella había aceptado ayudar en su investigación. Yo tenía 10 años, le creí». Se limpió las lágrimas mientras seguía pasando la pantalla. «Mira sesión 8, prueba de restricción de comida. Escribí, sujeto en día 3 sin alimento, muestra irritabilidad esperada. Buena recolección de datos». Tragó saliva. «Era mi hermana pasando hambre y yo escribí, buenos datos, punto». El rostro de Valerie se endureció. Había trabajado 22 años en urgencias. Había visto todo tipo de abuso. Pero esto era distinto. Era sistemático. Documentado. Justificado con lenguaje académico. Él lo llamaba experimentos, dijo Brooklyn. Exposición a temperatura, privación de sueño, aislamiento sensorial, aislamiento social. Cada uno tenía hipótesis, cada uno tenía protocolo. Mostró otro mensaje reciente de su papá. Sesión 43 esta noche. Protocolo de clima extremo. Registra cada 15 minutos. Es investigación avanzada. Chloe susurró. Lo estaba planeando, estaba esperando la tormenta. Brooklyn asintió. El calendario llevaba una semana marcado. Depende del clima. Él estaba esperando que hiciera suficiente frío. Entonces mostró algo más. Guarda cuadernos de investigación en su oficina. Todo está escrito: cada sesión,
cada resultado. Me dijo que era para su carrera. Que algún día iba a publicar y que yo iba a salir como coautora. Sacó fotos tomadas en secreto. Valerie leyó una en voz baja. Día 856, 10 de junio de 2023. Prueba de privación de sueño, hora 32. El sujeto muestra deterioro cognitivo esperado. Problema de matemáticas 12 por 8. Respuesta incorrecta 94. Excelente dato sobre fatiga. Valerie levantó la mirada. ¿Tu hermana estuvo 32 horas sin dormir? Brooklyn asintió, llorando. Yo registraba sus errores, medía cuánto tardaba en responder. Yo pensaba que eso era aprender metodología de investigación. Brooklyn se rompió por completo en ese momento. Yo vi cómo el reloj marcaba 85 minutos esa noche. Mis papás seguían dormidos. Yo ya casi no me movía y por primera vez entendí algo con claridad. Esto no era investigación. Nunca lo fue. No sé qué es, pero no es eso. Valerie la abrazó sin dudar y la dejó llorar. Cuando el llanto bajó un poco, le dijo con calma. Brooklyn, necesito llamar al 911. Lo que pasó esta noche y lo que ha pasado estos 3 años no es ciencia. Es abuso. Y yo estoy obligada a reportarlo, ¿me entiendes? Brooklyn asintió contra su hombro. Sí, por eso vine. Ya no puedo seguir siendo parte de esto. Valerie miró a Chloe. Llama al 911. Diles que hay una menor en riesgo médico por exposición prolongada al frío. Y que tenemos evidencia de un patrón. Chloe tomó el teléfono. Brooklyn susurró. ¿Misty me va a odiar? No, cariño, respondió Valerie en voz baja. Tú acabas de salvarle la vida. A las 1252 am, Valerie llamó al 911. A las 105 am, contactó a Servicios de Protección Infantil. A las 118 am, Chloe terminó de fotografiar todo el celular de Brooklyn: mensajes, registros, capturas. Brooklyn ya no lloraba. Solo estaba en shock. Van a despertar, dijo. Mis papás van a darse cuenta de que Misty no está, la van a buscar. Que la busquen, dijo Valerie firme. Yo no la voy a devolver. Arriba, yo dormía en el cuarto de Chloe, envuelta en cobijas. Mi temperatura ya estaba subiendo poco a poco. No sabía nada de lo que pasaba abajo. No sabía que Brooklyn estaba confesando todo. No sabía que Valerie había llamado a la policía. No sabía que para la mañana todo iba a cambiar. Solo sabía que estaba caliente. A salvo. Y por primera vez en 3 años no estaba contando los días para escapar. Solo estaba respirando. A las 7:15 am, 2 patrullas llegaron a la casa. Oficial Raymond Hart, oficial Michelle Krause y el detective Joel Benson bajaron con una orden de cateo firmada por un juez de emergencia a las 6:30. Mi papá abrió la puerta con calma, con su sudadera de la Universidad de Dakota del Norte y su café en la mano. Oficiales, ¿en qué puedo ayudarles? Señor Larsen, dijo el detective Benson, tenemos una orden de registro por una investigación de peligro infantil. También necesitamos hablar con usted y su esposa. Mi papá ni siquiera cambió la expresión. Con gusto puedo explicar nuestros métodos de crianza. Como profesor de psicología, puedo detallar el fundamento científico del comportamiento. El oficial Hart lo interrumpió. Su hija fue encontrada con hipotermia a las 1108 de la noche. No estamos aquí para escuchar una clase. Hágase a un lado. Ahí fue cuando su expresión se quebró apenas por primera vez. Brooklyn les dijo que era investigación, ella está entrenada para esto. Su otra hija, Misty, participó en... El detective lo cortó. Su hija estuvo 85 minutos afuera bajo temperaturas bajo cero. Una enfermera de emergencias la atendió por hipotermia y congelación inicial. Mi mamá apareció detrás de él. ¿Dónde está Misty? Está bajo custodia protectora, respondió el detective Benson con calma. ¿Y Brooklyn? Silencio. Mis papás ni siquiera lo habían notado. Se despertaron,
Vieron que yo ya no estaba y asumieron que me había escapado o que todavía seguía afuera. Ni siquiera habían preguntado por Brooklyn. Su otra hija también está bajo custodia protectora, dijo el detective. Necesitamos hablar con ambos. Y también revisar la casa. Entraron directo a la oficina de mi papá. Ahí encontraron todo. 8 diarios empastados en piel. 2.147 páginas de notas. 340 fotografías. Una memoria USB con videos de 12 sesiones. Hojas de Excel con métricas de cumplimiento del sujeto A. Y algo que no esperaban. Un documento de 83 páginas. El detective Benson leyó la portada en voz alta. Estudio longitudinal sobre adaptación al estrés adolescente y construcción de resiliencia mediante condiciones adversas controladas. Investigador principal Preston Larsen, Ph.D., solicitud de financiamiento $340,000 por 5 años. Enviado a la Fundación Nacional de Ciencia. Lo hojeó. Había tablas, gráficos, proyecciones, incluso un plan para reclutar más adolescentes de familias voluntarias. En una sección decía que quería expandir el estudio, formalizarlo, convertirlo en un programa real de investigación. El documento no estaba enviado oficialmente, pero estaba completo. Listo. Terminado. Como si realmente creyera que esto era algo legítimo. Y eso era lo más aterrador. El oficial Hart leyó otra página del diario. Día 1, 15 de marzo de 2021. Sujeto establecido. Edad 14 años. Ventana óptima de desarrollo para condicionamiento de resiliencia. La autoridad parental permite acceso único imposible en laboratorio. Consentimiento inicial obtenido. Madre y asistente de investigación informadas del protocolo. El detective levantó la vista. Consentimiento inicial. Su hija tenía 14 años. Ella aceptó participar en ejercicios de desarrollo personal, dijo mi papá, tenso. Yo lo expliqué. El oficial lo interrumpió. Señor Larsen, un menor de 14 años no puede consentir ser sujeto de investigación. Y mucho menos en su propia casa. Y mucho menos por sus padres. Siguieron leyendo. Día 195. Día 382. Día 856. Y luego. Día 1195. Anoche. 18 de enero de 2024. Protocolo de resiliencia en clima extremo. Temperatura menos 20 grados Fahrenheit. Duración 85 minutos reales versus 90 planeados. El sujeto mostró señales de angustia en el minuto 35. Peticiones verbales intensas en el minuto 52. Signos visibles de hipotermia en el minuto 73. La asistente de investigación mantuvo el registro. Nota: el sueño no planeado de los padres generó una variable no controlada. Resultados inconclusos, pero prometedores para futuras iteraciones. La oficial Krauss se quedó helada. Futuras iteraciones, dijo. ¿Usted pensaba repetir esto? Mi papá abrió la boca y la cerró. Por primera vez no tenía respuesta. Mi mamá finalmente habló. Ustedes no entienden. Solo estábamos tratando de ayudarla a desarrollar resiliencia. La investigación lo demuestra. El oficial Hart la interrumpió de inmediato. Señora, lo que la investigación demuestra es que usted torturó a su hija y guardó evidencia de ello. A las 7:45 de la mañana llegó una investigadora de servicios de protección infantil, Angela Dorsey. Ya había revisado todo el caso antes de entrar a la casa. Se sentó frente a mis papás en la sala. Necesito entender algo, dijo con calma. Usted dirige una organización llamada Red de Apoyo Familias Primero. Su trabajo es ayudar familias en crisis, ¿correcto? Mi mamá asintió. Y aún así participó en estos experimentos con su propia hija. No eran experimentos en ese sentido, respondió mi mamá rápido. Preston tiene doctorado. Él sabe lo que hace. Yo solo aseguraba que los datos fueran correctos. Era control de calidad.
Ángela sacó una foto del celular de Brooklyn con una página del diario de mi papá. Señaló una línea editada con letra de mi mamá. Usted cambió esto, dijo. El sujeto mostró dolor, el sujeto demostró una respuesta esperada al estrés. ¿Por qué? Mi mamá se tensó. Es lenguaje más objetivo. Más científico. Ángela la miró fija. Señora Larsen, usted limpió la forma de describir el dolor de su hija para que sonara más profesional. ¿Entiende lo que eso significa? Silencio. Significa que usted sabía que ella sufría. Sabía que estaba mal. Y aún así ayudó a ocultarlo detrás de palabras. Para el mediodía, mis padres ya estaban detenidos. Les leyeron sus derechos. El abogado clasificó los cargos. Contra mi papá, abuso infantil en 4 casos, negligencia, poner en riesgo a un menor, explotación infantil. Contra mi mamá, complicidad en abuso, negligencia, poner en riesgo a un menor y no proteger a su hija. Ese mismo día, la universidad lo suspendió de inmediato. Enviaron un correo a los estudiantes: revisión ética en curso, profesor fuera del semestre. La organización de mi mamá también la suspendió sin sueldo. Y el periódico local ya estaba haciendo llamadas. Esa tarde desperté en el cuarto de invitados de Valerie. Tenía las manos vendadas. Poco a poco regresaba la sensación, como hormigueo. Valerie se sentó a mi lado. ¿Cómo te sientes? Confundida, respondí. ¿Qué pasó después de que me metieron aquí? Me lo contó todo. La confesión de Brooklyn. La policía. Las pruebas. Las detenciones. Tus padres están bajo custodia, dijo con cuidado. Brooklyn está en un hogar temporal diferente. Tú estás aquí conmigo. Servicios sociales aprobaron el cuidado de emergencia. Procesé todo en silencio. ¿Brooklyn está bien? Está asustada. Se siente culpable. Pregunta por ti todo el tiempo. ¿Puedo verla? Todavía no, pero pronto. Miré mis manos vendadas. Ella me salvó, ¿verdad? Al venir aquí. Sí, dijo Valerie. Sí lo hizo. Tragué saliva. No la odio. Le dije en voz baja: necesito que le digas eso, que ella no es culpable. Tenía 10 años cuando él empezó a entrenarla. Ella no sabía lo que hacía. Valerie apretó mi mano sana con cuidado. Yo me voy a asegurar de que lo entienda. Ese primer fin de semana fue como una nube de cosas pasando sin parar. El viernes por la tarde me llevaron a revisión médica. En urgencias, el doctor revisó mis dedos con congelación, la costilla ya vieja, las cicatrices en mis brazos. Me hicieron estudios completos. Radiografías. Ahí salió una fractura de muñeca ya curada de 2022 que ni siquiera recordaba. También anotaron desnutrición en mi expediente. Todo quedó registrado para el reporte policial. El sábado en la mañana me escribió Jordan. ¿Estás bien? Escuché que pasó algo. Me quedé viendo el mensaje sin saber qué responder. ¿Cómo explicas algo así? Estoy a salvo. Luego te explico. Servicios sociales me dijeron que todavía no podía ver a Brooklyn. Tenían que hacer entrevistas separadas, sin posibilidad de influirse entre sí. El domingo en la noche le pregunté a Valerie. ¿Brooklyn está en problemas? Yo no sé, respondió ella. Pero recuerda, tenía 10 años cuando él empezó a entrenarla. Ella también es víctima. Hizo una pausa. Y ella te salvó. El primer artículo salió el lunes, 1 de febrero, en el Grand Forks Herald: profesor de la UND acusado de experimentar con su hija. Para el miércoles ya era noticia regional. El viernes lo tomó Associated Press. Luego se volvió nacional. Incluso una revista de psicología publicó un artículo sobre el caso y la ética en la investigación. Mi papá fue despedido de la universidad de inmediato. El 8 de febrero, la universidad emitió una disculpa pública por haberlo tenido contratado. La organización de mi mamá la corrieron el 12 de febrero cuando se negó a renunciar. Para el verano de 2025, la organización iba a desaparecer por completo. NBC quiso entrevistarme.
Dije que no. No quería ser la historia. Quería volver a ser una persona. A Brooklyn y a mí nos dejaron hablar hasta mediados de febrero, como en la semana 5 después de esa noche. Ella estaba con nuestra tía Gwen, a unos 90 kilómetros, en Minnesota. La hermana menor de mi papá, con quien ya no hablábamos desde 2019. Todo había empezado años antes. En Acción de Gracias de 2019, Gwen lo vio cronometrando cuánto tardaba yo en ir al baño. Le preguntó por qué. Él respondió: no lo entenderías. Es investigación basada en principios científicos. Y ella le contestó: ¿ciencia? Preston, estás cronometrando a tu hija en el baño. Eso no es ciencia, es control. Desde ahí no se hablaron. Cuando Servicios Sociales la llamaron el 20 de enero, lo primero que dijo fue: yo lo sabía, no tenía pruebas, pero sabía que algo no estaba bien. ¿Misty está bien? Brooklyn me escribió una carta en la semana 5. La supervisó su terapeuta. Me la entregó Servicios Sociales. La leí sola en el cuarto de invitados de Valerie. Querida Misty, no sé si algún día me vas a perdonar. No sé si yo me voy a perdonar. Durante 3 años documenté tu sufrimiento y lo llamé ciencia. Tenía 10 años cuando papá empezó a entrenarme. Me hacía sentir especial, importante. Decía que te estábamos ayudando a ser más fuerte. Yo le creí porque es mi papá, es profesor, porque mentiría. Pero eso no es excusa. Debí darme cuenta. Debí detenerlo. Debí decir algo desde hace años. Te vi esa noche en la ventana. Quise abrir la puerta con todas mis fuerzas, pero me habían enseñado a documentar, no a intervenir. Ese era mi trabajo: documentar. No interferir. Cuando se quedaron dormidos y el temporizador siguió corriendo y tú dejaste de moverte, algo se rompió en mí. Entendí que si alguien de afuera lo ve y piensa que está mal, entonces es que está mal. MRS, Kim te salvó, pero yo debía haberte salvado hace años. El 14 de marzo de 2024 cumplí 18 años. La custodia de Servicios Sociales terminó automáticamente. Legalmente ya era adulta. Podía irme a donde quisiera. Pero me quedé con Valerie. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. Ella me salvó la vida. Guardó evidencia. Se aseguró de que no estuviera sola. Esa mañana me dijo: feliz cumpleaños. Me dio un cupcake con una sola vela. Gracias por todo, le respondí. Ya eres familia, dijo ella. Mientras tú quieras. Soplé la vela. Y no pedí un deseo. No lo necesitaba. Ya era libre. El juicio estaba programado para el 3 de junio. El abogado de mi papá intentó de todo 3 intentos de retrasarlo. Todos rechazados. La fiscalía quería acelerar el proceso. La evidencia era demasiada. La presión mediática también. La universidad quería cerrar el caso. El juez no movió la fecha. 3 de junio quedó firme. Las semanas antes del juicio fueron preparación de declaraciones, revisión de pruebas, práctica de testimonios. Vi los diarios por primera vez en la oficina de la fiscalía. 8 cuadernos. 2147 páginas de mi vida convertidas en notas escritas con la letra ordenada de mi papá. Puedes no leerlos, me dijo la asistente del fiscal, Amanda Richter, con cuidado. Quiero verlos todos, respondí. Los abrí. Lenguaje clínico. Hipótesis. Resultados. Sujeto a. Variables. Cumplimiento. Mi dolor convertido en datos. Día 1. Día 382. Día 856. Día 195. 3 años reducidos a números. Cuando terminé, la miré. ¿Puedo quedarme con una página? ¿Cuál? Le mostré. Día 195. La noche de la tormenta. Me sacó una copia. La doblé y la guardé en mi cartera. Como prueba de que sobreviví. El 3 de junio de 2024 empezó el juicio. Selección del jurado un día.
35 personas. 12 jurados y 2 suplentes. El 4 de junio declaró Valerie Kim. Contó cómo me encontró, la evaluación médica, la confesión de Brooklyn, toda la evidencia que habían reunido. La defensa intentó decir que era exageración. Que el frío no era tan grave. Que no estuve tanto tiempo afuera. La fiscalía mostró la alerta del servicio meteorológico. Condiciones peligrosas para la vida. Evite salir. Mostraron mi temperatura corporal 94.3 grados Fahrenheit. El límite de hipotermia 95. Mostraron fotos de mis dedos congelados. La defensa dejó de insistir. El 5 de junio declaró el oficial Hart. Leyó páginas del diario. El jurado no pudo ocultar su reacción. El 6 de junio habló la trabajadora social, Angela Dorsey. Explicó el patrón completo: 42 sesiones documentadas en 3 años. Escalada constante. El 7 de junio subió al estrado Brooklyn. Mi hermana entró a la sala con un vestido azul sencillo. En la audiencia estaba mi tía Gwen en la galería. Yo estaba sentada junto a Valerie. Brooklyn temblaba mientras le tomaban juramento. Amanda le pidió que explicara su papel. Mi papá me llamaba su asistente de investigación, dijo en voz baja. Desde que tenía 10 años, me entrenó para documentar las respuestas de mi hermana durante lo que él llamaba experimentos. ¿Entendías lo que estabas documentando? Pensaba que estaba aprendiendo ciencia. Él me decía que Misty había aceptado participar, que solo le estábamos ayudando a desarrollar resiliencia, y que esos datos podían ayudar a otros adolescentes. ¿Cuándo te diste cuenta de que eso no era verdad? La voz de Brooklyn se quebró. El 18 de enero, sesión 43. Tenía que registrar cada 15 minutos. Mis papás se quedaron dormidos. El temporizador pasó los 90 minutos y vi a mi hermana dejar de moverse. La vi congelarse y ahí entendí todo. Amanda mostró al jurado los mensajes del celular de su papá. Registra las reacciones con precisión. Estos datos son valiosos. Sesión 38 mañana. Necesito registros cada 30 minutos. Pon alarmas. La precisión es importante. Estás contribuyendo a algo importante. ¿Cómo te hacían sentir esos mensajes?, preguntó Amanda. Especial importante, respondió Brooklyn. Como si estuviera haciendo algo valioso. Miró al jurado. Tenía 10 años. Mi papá es profesor de psicología. Yo le creí todo. El abogado defensor la interrogó. ¿Tu padre alguna vez te lastimó físicamente? Brooklyn lo miró directo. Sí, dijo en voz baja. Me lastimó obligándome a lastimar a mi hermana. Usó mi infancia como herramienta. Me convirtió en un instrumento para dañarla y me hizo creer que era educación. Hizo una pausa. Ese tipo de daño no deja moretones, pero sigue siendo daño. La sala quedó en silencio. ¿Por qué confesaste esa noche a la señora Kim?, preguntó Amanda. Porque ya no podía más, dijo Brooklyn. No podía seguir viendo. No podía documentar. No podía seguir fingiendo que era investigación mientras mi hermana se estaba muriendo. Podías haber despertado a tus padres. Lo intenté. No despertaron. ¿Y aunque hubieran despertado, qué iba a cambiar? La siguiente semana habría otra sesión. Nada iba a parar a menos que alguien de afuera lo viera. Se giró ligeramente hacia la galería. Nuestras miradas se cruzaron. Fui a la casa de al lado porque por fin entendí algo: mi hermana necesitaba ser salvada. Y yo era la única que podía hacerlo. El 10 de junio llegó mi turno. Subí al estrado. Levanté la mano derecha. Juré decir la verdad. Mi papá estaba sentado en la mesa de la defensa con traje. Mi mamá a su lado. Se veían más pequeños de lo que los recordaba. Amanda me guió por la línea de tiempo. Marzo de 2021. Primera sesión. La escalada. 3 años completos. ¿Alguna vez diste tu consentimiento para ser sujeto de investigación? Ni siquiera sabía que era un sujeto hasta que la policía me mostró los diarios, respondí.
Yo pensaba que solo estaba sobreviviendo a mi familia. Me enseñaron páginas del diario. Día 382, 3 de abril de 2022. Prueba de restricción de comida. Día 3. El sujeto muestra irritabilidad esperada. Aprendiendo disciplina. Miré al jurado y me di cuenta de algo muy simple: yo no estaba aprendiendo disciplina, yo tenía hambre, estaba débil, estaba asustada. Día 856. 10 de junio de 2023. Privación de sueño, hora 32. El sujeto resuelve mal un problema sencillo de matemáticas. Excelente dato sobre el impacto de la fatiga. Yo llevaba 32 horas sin dormir. Me despertaba cada vez que empezaba a quedarme dormida. No podía pensar con claridad y él llamaba a eso excelentes datos. Día 195. 18 de enero de 2024. Protocolo de resiliencia por clima extremo. Me detuve. Miré a mi papá. No me veía. Esa fue la noche en la que casi me muero, dije en voz baja. La noche en la que estuve 85 minutos afuera a menos 20 grados porque llegué 20 minutos tarde del trabajo. La noche en la que mis papás se quedaron dormidos y se les olvidó que yo estaba congelándome. Y la noche en la que mi hermana entendió por fin lo que él le había hecho creer. Amanda dejó que el silencio pesara un momento. ¿Misty, tú alguna vez aceptaste voluntariamente esto? No. ¿Tu papá te dijo alguna vez que podías parar? No, porque yo no era voluntaria. Yo era el sujeto A. Y los sujetos no pueden salirse del estudio. El abogado defensor intentó atacarme. Dijo que exageraba, que yo era una adolescente difícil, que necesitaba estructura. Yo me mantuve firme. Tenía promedio de 3.7. Trabajaba. Tenía amigos. Seguía reglas. Lo único, difícil, de mí era que quería sobrevivir con dignidad. No supo qué responder. Antes de bajar del estrado, me volteé hacia Brooklyn en la galería. El juez lo permitió. Mi hermana me salvó la vida, dije mirándola. La usaron, la manipularon, la entrenaron. Por ella estamos aquí. Y por ella estoy libre. Brooklyn estaba llorando. Brooklyn, tú no eres mi enemiga. Nunca lo fuiste. Luego miré a mis papás. El 11 de junio a las 4:35 p.m. el jurado regresó después de 90 minutos de deliberación, exactamente el mismo tiempo que mi papá había planeado para la sesión 43. El juez pidió silencio. Culpable, dijo el portavoz del jurado. Culpable. Culpable. Cargo tras cargo. Culpables en todo. Mi papá no mostró emoción. Mi mamá solo lloró en silencio. En la galería, Brooklyn y yo nos sentamos juntas para el veredicto. Nos dejaron. Nos tomamos de la mano. Ya terminó, me susurró. Sí, ya terminó. Y las dos lloramos. No de tristeza, de alivio. 3 años de abuso. 6 meses de juicio. 90 minutos de deliberación. La sentencia llegó en agosto. Mi papá 12 años de prisión, libertad condicional después de 8, prohibido de enseñar de por vida. Mi mamá 8 años de prisión, libertad condicional después de 5, sin licencias profesionales nunca más. En mi declaración final le dije algo que no voy a olvidar. Mi papá me enseñó que el dolor construye carácter. Él estaba equivocado. Lo que construyó mi carácter no fue su investigación, fue decidir que todo eso terminaba conmigo. Lo que me hizo fuerte no fue él, fue sobrevivir a pesar de él. Miré a Brooklyn en la galería. Mi hermana no es mi enemiga. Es otra víctima de él. Y juntas nos aseguramos de que nunca vuelva a hacerle eso a nadie. Después miré a mis papás. No los perdono. Perdonarlos sería decir que lo que hicieron se puede perdonar. Y no se puede. Pero sí soy libre de ustedes, y eso es más grande que el perdón. Eso es poder. Intentaron convertirme en el sujeto A. En números. En métricas. En obediencia. Y fallaron. Soy Misty Larsen. Sobreviví.
y apenas estoy empezando. Ahora es marzo de 2026. Han pasado 2 años y 2 meses desde aquella noche de la tormenta. Tengo 20 años y vivo en Grand Forks, estudiando en la Universidad de North Dakota, la misma donde mi papá daba clases. Hay algo raro, casi irónico, en eso. Estudio trabajo social con minor en ética psicológica. Tengo promedio de 3.7. Trabajo medio tiempo como defensora de víctimas en una organización local, no en Families First. Esa cerró en 2025. Esta es otra. Una que de verdad ayuda. Peso 125 libras, un peso sano para mi estatura. Valerie todavía me cuida en cosas pequeñas, como asegurarse de que coma bien. Viejos hábitos de cuando todo estaba empezando. Mis dedos todavía sienten el frío diferente. 2 de ellos se entumen cuando baja la temperatura. Y en un dedo del pie casi no tengo sensibilidad. Pequeñas marcas, recordatorios permanentes de lo que sobreviví. No me molestan. Son prueba de que sigo aquí. Voy a terapia una vez al mes. Es mantenimiento, no emergencia. Algunas cosas tardan en acomodarse. No tengo contacto con mis papás. Una orden de restricción lo asegura. Ellos me escriben cartas desde prisión, pero no las leo. Valerie las guarda en una caja en su ático. Tal vez algún día las abra, tal vez no. Brooklyn vive con la tía Gwen en Baiji. Tiene 15 años, casi 16. Está en segundo de prepa y va a terapia cada semana. Nos escribimos diario, hacemos videollamada cada semana y nos vemos una vez al mes. Nuestra relación se reconstruyó poco a poco, desde cero, con una base distinta a la verdad. No fingimos que nada pasó. No fingimos que ella no fue parte de todo eso. Solo aceptamos lo que fue y seguimos adelante desde ahí. En su cumpleaños número 15, en mayo pasado, fui a verla todo el fin de semana. Fuimos al cine, comimos helado, hablamos de cosas normales: escuela, música, amigos. Pero también hablamos de lo difícil. ¿Todavía te odias?, le pregunté. A veces, dijo en voz baja. Cuando pienso en los registros, en lo que escribí, en cómo no lo vi. Eras una niña manipulada por alguien experto en manipular. Ten paciencia contigo misma. Sonrió un poco, triste. Hablas como mi terapeuta. Tu terapeuta tiene razón. En Navidad de 2025, las dos pasamos las fiestas con la familia de Valerie. Chloe ya estaba de regreso de la escuela de medicina. Cocinamos juntas, como una familia nueva, construida despacio pero real. En ese tiempo vimos películas, salimos a comer, convivimos como personas normales sin hablar del juicio, ni de la prisión, ni del pasado. Solo 2 chicas intentando aprender a vivir después de algo horrible. En enero de 2026, Brooklyn tuvo un avance en terapia y me mandó un mensaje: mi terapeuta me ayudó a entender algo, tú no me odias. Yo necesito dejar de odiarme a mí misma. La llamé de inmediato. Estoy orgullosa de ti. Eso es un paso enorme. Voy avanzando, me dijo. ¿Y está bien ir lento?, le respondí. Tenemos tiempo. A raíz de todo esto, la Universidad de North Dakota creó en 2024 nuevas reglas de ética. Las llamaron los protocolos Larsen: supervisión obligatoria, revisión externa y protección real para menores cuando hay sospechas de investigación dentro del hogar. En 2025, el estado de North Dakota incluso aprobó una ley conocida como la Ley Larsen. Ahora los maestros, directores y consejeros están obligados a reportar cualquier señal de este tipo de abuso. Irónicamente, el nombre de mi papá quedó ligado a la prevención, no a la ciencia, ni al avance, sino a una advertencia de lo que pasa cuando la autoridad se convierte en abuso. En el último año he hablado en 3 conferencias: ética en psicología, trabajo social, y prevención de abuso disfrazado de academia. Siempre me hacen la misma pregunta: ¿cómo nadie se dio cuenta? Y yo respondo lo mismo: si se dieron cuenta enfermeras, maestros, vecinos. El problema es que notar no es suficiente. Alguien tiene que actuar. Alguien tiene que ser como Valerie King. Alguien tiene que documentar, llamar, intervenir, aunque sea incómodo. Alguien tiene que ser como Brooklyn esa noche cuando salió en pijama a las 1145, con miedo, pero sabiendo que algo no estaba bien.
Así es como se detiene. Valerie sigue trabajando como enfermera en urgencias. Se va a retirar en 2027. En 2025 recibió un premio comunitario por su intervención. Todavía me dice cariño. Yo todavía la llamo Valerie, no mamá. Pero la verdad es que esa línea entre familia de acogida y familia elegida desapareció hace mucho. Chloe ya está en su tercer año de medicina, quiere especializarse en urgencias como su mamá. A veces hablamos, me pregunta cómo estoy, como si nunca hubiera dejado de formar parte de todo esto. El oficial Hart todavía trabaja en la policía de Grand Forks. A veces me escribe correos sobre casos parecidos y me pregunta si puedo asesorar como sobreviviente. Siempre digo que sí. La fiscal Amanda Richter se fue a la Fiscalía General del Estado en 2025. Ahora lleva casos de abuso a nivel estatal. El mes pasado nos tomamos un café y me dijo que el caso Larsen cambió por completo la forma en la que ve la evidencia. Y yo le creo. La fiscal me dijo una vez: tu papá documentó todo, fue el caso más fácil que he llevado. Sus propias palabras lo condenaron. Qué irónico, le respondí. Él creía que esos diarios demostraban que era un científico y solo demostraron que era un monstruo con sistema de archivo. Se rió. Voy a usar esa frase, dijo. Mucha gente me pregunta si perdono a mis papás. Y no, no los perdono. Perdonar sería decir que lo que hicieron se puede perdonar y no se puede. Pero tampoco vivo atrapada en eso. Ya no pienso en ellos todos los días. No controlan mis decisiones, ni mis pensamientos, ni mi futuro. Eso no es perdón, es algo mejor. Es libertad. El 15 de marzo de 2026, exactamente 5 años después del primer día de investigación de mi papá, abrí mi propio diario. No era un registro de datos. No era ciencia. Era mío. En la primera página escribí: mi nombre es Misty Larsen. Tengo 20 años. No soy el sujeto A. No soy un dato. No soy una variable en el experimento de nadie. Soy sobreviviente, estudiante, hermana, hija de la mujer que me eligió, y defensora de personas que necesitan que alguien les crea. Mi papá escribió, día 1, hace 5 años, pensando que empezaba una investigación, pero en realidad estaba documentando su propio crimen. Hoy escribo mi propio día 1. No de un experimento, sino del resto de mi vida. He estado libre 760 días y apenas estoy empezando. Cerré el diario y lo puse en mi estante junto a mis libros de la universidad. Afuerita de mi ventana, Grand Forks despertaba. Marzo en North Dakota todavía es frío, pero ya se siente la primavera acercándose. Yo también la siento. Me puse mi abrigo uno bueno ahora, caliente, de verdad para el frío extremo, y salí a desayunar con Brooklyn. Ella había llegado la noche anterior. Íbamos a pasar el fin de semana juntas. Cosas normales: café, compras, películas, platicar, reconstruir algo nuevo de lo que antes estaba roto. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Porque las dos sobrevivimos. Y hemos aprendido algo importante: sobrevivir es solo el principio. Lo difícil es aprender a vivir. Y la verdad, ya nos está saliendo bastante bien.